sin importar la dirección. ¿Cuál es la altura vertical máxima a la que puede saltar en relación con su alcance horizontal máximo? A ver, para esto, grabar sin... Bueno, sí. Y bueno, para esto vamos a seguir la misma mecánica que ayer, nada más que un poquito más laxo. Es decir, si alguien gusta contestar, la contesta así. Si nadie dice, pues ahora sí que selecciono yo a alguien. Entonces, si una rana puede saltar con la misma rapidez inicial sin importar la dirección, ¿cuál es la altura vertical máxima a la que puede saltar en relación con su alcance horizontal máximo? ¿Alguien que se anima a responder esta? No, si no, selecciono a alguien a la una, selecciono a alguien a las dos, selecciono a alguien a las tres. Espera un tantito. Ahí está. Bueno, pues entonces selecciono a... Y a ver, veamos, Fernando Medina, ¿estás ahí? Sí, Sí, vale. Entonces, pues, no sé, ¿qué responderías a esa pregunta? ¿O qué preguntas te hace? ¿O qué dudas tienes sobre esa pregunta? O, no sé, dime algo. la altura máxima que alcanzaría. Ajá. Ahí te dice cuál es la altura máxima en relación con el alcance horizontal máximo. ¿Qué se te ocurre? No, no se nos ocurre nada. Y bueno, los demás, alguien que quiera contestar la pregunta o que tengan alguna pregunta acerca de la pregunta, déjenme les hago un dibujito acá. ¿Sí? Entonces ahí está la situación, que tiene una, supongo que está el piso, acá está una rana, vamos a hacer una rana esférica por simplicidad, y el problema dice que puede saltar con cierta velocidad inicial, v. Y eso lo podemos ver como si fuera una pelotita que podemos disparar en varias direcciones. ¿Sí? A fin de cuentas es una situación análoga, al menos físicamente hablando. Si nosotros disparamos la pelota con la misma velocidad v, es como si la rana saltara en cualquier dirección con la misma velocidad. Entonces, bueno, ahí nos están diciendo que el alcance máximo es la velocidad al cuadrada entre g, ¿no? El alcance horizontal máximo. Es decir, va a haber alguna trayectoria tal que si nosotros la lanzamos, va a cumplir que llega más lejos que ninguna otra. Y esa distancia va a ser r, ¿no? Esto que está llamando aquí como v cuadrado entre g. ¿No? Me parece que esto es lo que tenemos acá. R max. Aquí. Y entonces, ahí lo que pregunta es cuál es la altura vertical máxima a la cual puede saltar. Es decir, si agarramos todas estas trayectorias, ahí lo que nos pregunta es en cuál de todas llega más alto. ¿Sí? Por ejemplo, hay alguna que llega hasta por allá, por decir algo, ¿no? Como altura máxima. Y nos pregunta cómo se relaciona esta altura máxima, si gustan llamamos H max con R max. Y es decir, el problema le gustaría que expresáramos H max como una función de R max. Es decir, R max por una constante de proporcionalidad. Déjenme le cambio el nombre para que no se me espanten, beta. Y esto va a ser una constante de proporcionalidad. Nos gustaría saber cuántas veces es más grande o más chico el alcance máximo que la altura máxima posible de una partícula que sigue este tipo de movimiento, en este caso, suponiendo que es una rana. Entonces, con eso, ¿alguien que quiera intentar responder la pregunta?
Ok, creo que no eran muy participativos ahorita. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo como ejercicio. La pregunta aquí es encontrar el valor de beta, ¿sí? La situación es la que está aquí en el libro. Si gustan, se las mando a este grupo. Dice Vladimir que con tiro parabólico, ok. Dice Rodrigo que como 2 veces la gravedad para la altura máxima. Con 2 veces. ¿Cómo? Ok, ok. Me gustan las respuestas de ambos, pero ahí expláyense, pues. Por ejemplo, Rodrigo, dices que como 2 veces la gravedad para la altura máxima. ¿Y a qué te refieres con eso? ¿Cómo justificarías esa respuesta? Hola. ¿Ya se escucha? Sí, sí, sí. Oh, ¿sí se escucha ya? Sí, sí, sí. ¿Sí, verdad? ¿O no? Sí, Sí, perdón. Es que traía como los audífonos y no escucha, perdón. Que decía que, que tomé como referencia las ecuaciones, como decía, del tiro parabólico. O sea, con respecto a la... Ahí decía el problema que tenía que ser en relación con la distancia máxima, ¿no? Y decía que era la velocidad, el cero, al cuadrado, entre la gravedad, ¿no? Entonces, creo que eh, eh, decía que 2 veces la gravedad porque tomando como la fórmula de la... ah, o sea, sí, digo, reemplazando como algunas cosas con respecto como a las, ¿cómo se llaman? Las componentes de, del tiro parabólico de X y Y para sacar a la altura sería como la velocidad cero en Y por el tiempo menos la gravedad por el tiempo cuadrado sobre 2, ¿no? Y entonces, eso, respecto a eso, sería nada más como o bueno, seguir desarrollando esa fórmula, digamos como, uh, sería, um, bueno, no, es que no sé, ya después ya no sé qué podría seguir más ahí. tienes bien la idea y de hecho, por lo que entendí, tú estás diciendo algo así como esto, ¿no? H max es igual a V 0 cuadrado entre 2G, ¿no? Ajá, sí, sí, algo así. Sí, de hecho esa es la respuesta correcta y está bien, nada más que aquí te faltó hacer la justificación, ¿sí? O sea, si eso está bien, o sea, si el resultado está bien, pero nada más hay que tener cuidado con la forma de hacer ¿cómo se dice? Esta cosa. Sí, Ah, la solución, perdón. Sí, sí, la solución. sí. Entonces, bueno, aquí la cuestión que tienes que ver es que, bueno, como habíamos dicho, esto te describe una parábola que abre hacia abajo. Entonces, si tú haces la gráfica, aquí te queda h, aquí te queda el tiempo, ¿no? Y aquí vas a tener una parábola. Y esa parábola en el origen va a valer cero, por cómo está escrita la ecuación, y luego va a ser algo más o menos así, ¿no? Es una parábola muy fea, más o menos así, ¿no? Entonces aquí lo que te está preguntando el problema es cuál es el valor máximo de esta función. Es decir, cuánto vale esta, eh, esta conada de aquí, la h max. ¿Sí? Nota que esta es una gráfica de la altura en función del tiempo, ¿no? No tiene nada que ver con lo parabólico del tiro parabólico, ¿sí? Es importante hacer la distinción. Este puede parecer un diagrama de espacio, pero no lo es, como el de acá arriba.
Y este de acá abajo es una gráfica matemática, una gráfica de una función matemática. Y entonces, bueno, la cuestión aquí es que ocupas maximizar esta función que tienes acá arriba, de tal manera que puedas ver cuándo es máxima la altura. Y para hacer eso hay varias formas de proceder. Una, que es la forma más estrictamente geométrica, es ver que el punto máximo pues se ocurre dentro del vértice de la parábola. Y entonces, si encuentras las coordenadas del vértice de la parábola, ya obtienes el valor de esta, ¿cómo dice? De la altura máxima. Para eso hay varias formas de hacerlo, nada más que ese es un procedimiento un tanto, no es el procedimiento más simple, pues, que podemos tener. Entonces, bueno, déjame se lo pongo aquí como nota 1. Procedimiento 1. Y aquí es encontrar el vértice, ¿no? Ahora, hay una forma que es relativamente más sencilla de resolver el problema, y es viendo cómo se comporta la velocidad de la partícula conforme se va moviendo, la componente vertical de la partícula conforme se va moviendo, ¿sí? Sí. Bueno, y la cuestión ahí es que eso lo puedes ver porque en el punto máximo de la trayectoria, la partícula va a tener velocidad vertical cero, ¿no? Lo cual tiene sentido, porque como decimos, todo lo que sube tiene que bajar, y en esa transición entre subir y bajar, tiene que haber un punto en el que la velocidad sea cero, sea nula, cuando se deje de mover. Si ven las caricaturas, como dice, se queda neto y luego, baja para abajo otra vez. Pero bueno, entonces la noción intuitiva, si ven aquí, procedimiento 2, lo que vamos a buscar es ver en qué momento se va a cumplir que la velocidad vale cero, ¿no? La velocidad en y, perdón, vale cero. Y eso lo podemos ver porque la velocidad en y va a ser la velocidad original en y, ¿no? Menos la gravedad por el tiempo, ¿no? Y si recuerdan, esta es una de las fórmulas que teníamos. La velocidad en función del tiempo, pues va a ser la velocidad que teníamos al principio, menos lo que le va quitando la aceleración, ¿no? Y como la aceleración es constante, pues esta es una función lineal. Entonces, bueno, nosotros queremos que esto se haga cero en algún momento t cero, ¿no? Entonces, en t igual a t0 me lo estoy inventando, nada más, bueno, si gustan, le llamamos t max, ¿no? Porque es el tiempo al que se cumple la altura máxima. Vamos a tener que en ese momento vale cero esta ecuación, es decir, en ese momento, en t max, que es lo que estamos buscando despejar, vamos a tener que la velocidad en y va a valer cero, es decir, ese es el momento en el cual cambia de estar subiendo a estar bajando. Y entonces, bueno, nosotros sustituimos la expresión, Tmax, perdón, y de aquí podemos ya despejar Tmax. Para esto vamos a irnos por pasitos. Aquí está restando, ¿no? El menos Gtmax está restando, lo pasamos del otro lado sumando, ¿no? Entonces nos queda Gtmax es igual a V0y. Y luego, para despejar el Tmax, pasamos la G del otro lado dividiendo. Entonces nos queda aquí Tmax es igual a V0y entre G, ¿no? Y finalmente, nada más para ahora sí encontrar cuánto vale la altura máxima en ese punto, lo que hacemos es que sustituimos en la función de la altura, en función del tiempo. H en Tmax, es decir, H en el momento en que estamos en la altura máxima, va a ser igual a esto que tenemos acá, ¿no? Nada más sustituimos valores. V0y
aquí me dice que por el tiempo, ¿no? Aquí el tiempo yo estoy diciendo que va a ser Tmax, es decir, va a ser V0y entre G, ¿no? Y luego va a ser menos 1/2 de G por Tmax al cuadrado, que es esto de aquí, ¿no? Sustituimos las ecuaciones y nos queda V0y cuadrada entre G cuadrada menos 1/2 de G V0y cuadrada entre G cuadrada. El cuadrado de la de abajo cancela la de arriba. Y aquí observen lo que tenemos. Tenemos V0 cuadrada y entre G cuadrada. Entre G, perdón, esta no está al cuadrado. V0y al cuadrado entre G menos 1/2 de V0y al cuadrado entre G, ¿no? Aquí observen que las cantidades son iguales. Aquí tenemos el V0y al cuadrado, arriba, y abajo tenemos, en ambos casos, la G, ¿no? G solita, porque acá ya se mató el cuadrado. Entonces nos queda 1 menos 1/2 de esta cantidad, V0y cuadrada entre G, de tal manera que nos queda 1 menos 1/2 es 1/2, ¿no? Entonces nos queda 1/2 de V0y al cuadrado entre G. Y pues ajá, ¿no? Y ahora, si esto lo comparamos con lo que nos decía Rodrigo, vemos que efectivamente llegamos al mismo resultado, ¿no? Y bueno, ahora, nada más que aquí estamos con un término que es V0 cuadrada en Y, ¿no? El problema nos pide que trabajemos en términos de V0, ¿no? V0 solita, no V0 en Y. Entonces, si buscamos encontrar el alcance máximo, máximo, máximo posible, tenemos que ver quién es V0 en Y. Pero antes de eso, ¿alguien tiene algún problema con lo que vamos? Dice Ociel, en este caso es h 1/2 de gt cuadrada. No, porque lo que estamos considerando es que el movimiento empieza con una velocidad en general distinta de 0. Y eso nos implica que tenemos que considerar necesariamente este término acá. ¿Sí? Al menos en lo que se puede entender a partir de ¿cómo dicen? La notación. ¿Qué pasó, Rodrigo? Que de lo que decías después de que tenía que trabajarse entonces con términos de V0 nada más, creo que tengo una idea que es como, ahora sí, con los componentes como si fuera la de los vectores, para sacar los vectores Ajá. sí, bueno, sería que en V0y sería igual a V0, que sería la velocidad que es constante y que dice el problema por el seno del ángulo, ¿no? Y eso ya nada más lo sustituimos en la ecuación y ya pues nos quedaría V0 cuadrada del seno del ángulo sobre 2G. Y ya con eso se puede igualar con la que nos habían dado en X, ¿no? Ok. Va. Eso me parece muy bien. Nada más que un pequeño comentario al margen. O sea, tu razonamiento está muy bien. Sí. Nada más que hay que añadirle un pequeño, sí, un poquito, pues, para complementar la respuesta. Ya tenemos esta, que es la altura máxima de un tiro en general, ¿no? De un tiro sin importar el ángulo. Acá, bueno, aquí hay que comprar el libro. Les digo que me gusta, pero pues aquí ni modo, tiene una pequeña complicación, que es la cuestión de la redacción. Porque aquí te dice la altura vertical máxima a la cual puede saltar en relación con su alcance horizontal máximo, ¿sí? Y en ese sentido, podríamos tener dos formas de interpretarlo. Uno es si tuviéramos el mismo tipo de, ¿cómo dice? En el mismo lanzamiento, entonces tendríamos que efectivamente esta cosa va a tener aquí metida pues un factor que depende del ángulo, que sí, que depende del ángulo. La cuestión interesante del problema, al menos desde mi punto de vista, es que si lo interpretamos como que nos preguntan la altura vertical máxima en general, o sea, sin importar el tipo tiro que estemos considerando, la altura máxima
en general que pueda alcanzar esto. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es maximizar esta expresión para encontrar en general cuál es la altura máxima que puede obtener la ranita, pues cuando salta. ¿Sí? Y bueno, nada más como comentario. Aquí lo que buscaríamos sería maximizar esa expresión. Y esta expresión de aquí la podemos maximizar si maximizamos la única cosa que depende del ángulo de lanzamiento, que es el seno cuadrado de teta. ¿Sí? V0 cuadrada suponemos que es una constante, que es una constante, y 2 pues también es una constante. Entonces, para maximizar esto, tendríamos que cambiar el ángulo de lanzamiento. ¿Y alguien me puede decir cuál es el valor máximo del seno? 1, 1. ¿Y en qué ángulo lo alcanza? 90. 90 grados, ¿no? Entonces también ponemos eso. Y seno cuadrado de teta es máximo en teta igual a pi medios, ¿no? 90 grados si gusta. Por lo tanto, si gustan la altura máxima, o sea, la máxima entre todas las alturas posibles de todos los tiros, va a ser V0 cuadrada entre 2G, ¿no? Porque el seno de 90 vale 1, 1 al cuadrado vale 1, entonces nos queda V0 cuadrada entre 2G. Y si esto ya lo comparamos con la expresión que teníamos originalmente, entonces, esta de aquí, vamos a ver que la altura máxima va a ser la mitad del alcance horizontal máximo, ¿sí? Es igual a R max entre 2. Y ya, eso resuelve la pregunta. Entonces, bueno, ¿alguna duda sobre esta pregunta? Que más que pregunta era problema, pero bueno. ¿No hay dudas? No, bueno, pues para concentrarse, medita. Pero bueno, eso es en otro momento. Vamos bien, bueno. Entonces, la siguiente pregunta dice, ahí se me está revelando esto. 3.9. Se dispara un proyectil hacia arriba con un ángulo θ por encima de la horizontal con una rapidez inicial v0. ¿Sí? Al llegar a su altura máxima, ¿cuál es su vector rapidez? Perdón, su vector velocidad, su rapidez y su vector aceleración. ¿Sí? Esta es una pregunta conceptual muy importante que les gusta mucho preguntarla en exámenes, no sé por qué. Pero bueno, entonces la idea es, usted tiene aquí su coordenada de tiro parabólico, si gustan este puede ser XY, o si prefieren XZ, pero estamos trabajando con Y, entonces XY. Aquí tienen su cañón, sacan disparado su bala de cañón, hace una trayectoria parabólica, en realidad es elíptica, pero X. Y aquí en la altura máxima nos piden que escribamos cómo se ve el vector velocidad, el vector aceleración y cuánto vale la rapidez. Y bueno, para esto, alguien que nos quiera apoyar. Alguien que nos quiera apoyar a la una, a las dos, a las tres. Bueno, entonces yo escojo. A ver, arroba Vladimir Morales. Si nos puedes ayudar con la pregunta, por favor. Sí, con la 9. Bueno, acá ya nos contestó parte Ociel. Dice que la aceleración debe ser vertical. Ok, entonces la aceleración vertical. ¿Vertical para acá o vertical para acá? Pues en sentido de la gravedad, de la aceleración de la gravedad, es hacia abajo. Bueno, entre comillas hacia abajo. Y la velocidad vector tiene que ser tangencial a la trayectoria.
tiene que ser tangencial a la trayectoria. Tangencial como tangencial así, tangencial así, tangencial como. En el punto máximo es tangencial de... ¿cómo era? ¿Sí? Bueno, No me acuerdo bien. sí, ahí en caso de duda siempre puedes recurrir a las ecuaciones, recuerda. Entonces, bueno, la velocidad sabemos que va a ser dos cosas, ¿no? Bueno, un vector con dos componentes, Vx y Vy, ¿no? Ahora, la velocidad en x, ¿cómo se comporta? ¿Qué le va a pasar? Con un ¿Es constante? Es constante, exacto, ¿no? Entonces va a ser la velocidad en x que teníamos al inicio, ¿no? Que la podemos ver como la velocidad inicial, suponiendo que la conocemos, por el coseno, ¿no? Del ángulo. El coseno, porque acuérdense que es el compadre, el que está pegadito al piso. Y luego, la velocidad en y, ¿cómo se va a comportar? ¿Será igual a cero en ese punto? Ah, muy bien. Entonces déjenme lo pongo aquí. Bueno, aquí va a Es ser, tangencial hacia la derecha, ya me acordé. O sea, queda una línea pendiente así recta, ajá, perpendicular a la aceleración. ok. Entonces, si ven, ya nada más con hacer ese análisis ya podemos concluir que qué fea velocidad, que la velocidad debe ir en dirección horizontal, ¿no? Y que su magnitud, bueno, eso ya se bueno, ustedes díganme ahorita cuál va a valer la magnitud, pero terminando el análisis, la velocidad en y en ese punto vale cero. Y por tanto podemos concluir que la velocidad tiene que ser estrictamente horizontal en ese punto. Y más aún podemos concluir que la trayectoria va a ser, localmente, pues se va a parecer mucho a una línea horizontal. Es decir, la trayectoria se va a achatar cerca de la altura máxima. ¿Sí? Recuerden que decíamos que la velocidad era tangente a la trayectoria, así como nos decía Ociel, y eso lo interpretamos como que cerquita de este punto, en este caso el punto máximo, la trayectoria se va como que a achatar, ¿no? Se va a hacer bastante horizontal. Entonces, bien. Luego, la última pregunta, ¿cuánto vale la rapidez? Todo recae a lo del en Bx. Ujú. O sea, es en magnitudes B igual a Bx. Va. Sí, ¿no? Porque si no tiene ninguna componente en Y, el tamaño del vector no se va a ver afectado por la componente en Y porque pues no existe. Entonces pues nada más es el tamaño que tenga en X. Va muy bien. Y bueno, recordando nada más que el tamaño del vector de velocidad es lo que llamamos rapidez. Aquí nada más por completitud, déjenme termino de escribir acá. Va a ser V0 Y menos GT. Dale. Bueno, comentario al margen. No sé si revisaron la vez que no estuve una formulita para trabajar con. Bueno, se supone que la revisaron, pero algo que va más o menos así. Menos b0 al cuadrado. Ah, sí. ¿Sí? Bueno, porque Es esta fórmula positivo, puse. es B0 más 2AD, sí, sí, sí. O ¿Sí? 2AS o X, depende. Bueno, ¿Cómo le pongo? esta la llamamos X. ¿No? Porque, bueno, esta es una fórmula también que es bastante como importante aprenderse. Porque les permite saber como directamente cómo despejar este tipo de situaciones sin necesidad de resolver la ecuación para el tiempo. ¿Sí? El tiempo luego es muy metiche y entonces muchas veces es útil utilizar ecuaciones de este tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le podríamos saber bueno, en esta situación en particular creo que no es tan útil, pero en la anterior sí la podríamos haber utilizado y podríamos haber dicho, por ejemplo, que bueno, en este punto de la altura máxima está 0, entonces tenemos que menos v0 al cuadrado va a ser 2ax y sabemos que la aceleración es menos g, ¿no? Entonces nos queda algo así.
cancelamos los signos menos. Y en este caso, bueno, x ya no sería x, aquí sería h, si tomamos la notación del problema anterior. Y entonces ya con eso llegamos a una forma más sencilla que h sub 0 al cuadrado entre 2g, ¿no? Les digo, hay varias fórmulas, conviene saberlas todas para saber cuál ocupar en la situación más importante, ¿no? Entonces nada más se las pongo acá. Oye, Javi, también se podría usar otra no sé si la conozcas. No sé si Pelayo le dice que es la ecuación de la trayectoria, en la Ah, que es sí, y por la tangente del ángulo menos gx cuadrada sobre 2b0 coseno cuadrado de teta. sí, menos, bueno, aquí es un, Eso bueno, era así. 2 en coseno cuadrado, ¿no? Sí. Ahí va la velocidad inicial, el cuadrado. Y faltó el x al cuadrado arriba. Va, sí. Sí, sí, esta es otra fórmula, como bien dices, que, bueno, si gustan, para que no parezca que la estamos sacando aquí como del arcano, de un libro de hechizos mágicos o algo así, vamos a deducirla. Básicamente, lo que hacemos es cambiar el tipo de ecuación que tenemos, en vez de depender del tiempo, despejamos y de tal manera que nos quede en función de x, ¿no? En un tiro parabólico. Déjenme, se las escribo. Bueno, en un tiro parabólico, nosotros sabemos que la posición en x en función del tiempo va a ser la posición en x que tenía al principio, pero si suponemos que es 0 por cuestiones de simplicidad, vamos a obtener que nos queda como lo que es v0x por t, ¿no? Es decir, va a ir aumentando constantemente en función del tiempo. Y esto nos queda como v0 por el coseno del ángulo por el tiempo, ¿no? Y luego, por otro lado, sabemos que la coordenada y en función del tiempo nos queda como v0y por el tiempo menos un medio de gt cuadrada, ¿no? Y esto es v0 seno del ángulo por el tiempo menos un medio de gt cuadrado. Ahora, comentario al margen. Estas de aquí son las que llamamos ecuaciones paramétricas. Decimos que son paramétricas porque nos describen una forma, una trayectoria, una figura, si gustan, sin estar escritas una coordenada explícitamente en función de otra. Ambas dependen de un parámetro, le llamamos, un parámetro externo, que en este caso es el tiempo, t. ¿Sí? Entonces podemos decir que son la forma paramétrica de las ecuaciones del tiro parabólico. La forma ya más explícita, la forma ya funcional, si gustan verlo, es cuando nosotros despejamos el tiempo de las ecuaciones y sustituimos de tal manera que nos quede la ecuación y en función del tiempo, en función de x, perdón, ¿sí? Y esa ya es la parábola, bueno, la ecuación de la parábola ya como tal en el espacio. Entonces, bueno, para eso, si gustan, esta llamamos 1, esta le llamamos 2. Entonces ponemos aquí, despejamos el tiempo de 1 y nos queda que el tiempo, el v0 coseno del ángulo lo pasamos dividiendo, va a ser x entre v0 coseno del ángulo, ¿no? Y eso es nada más es a partir de despejar la ecuación. Y luego sustituimos en y. Y ahí obtenemos que y va a ser v0y, que quedamos que era v0 seno del ángulo, por t, pero ya encontramos que era x entre v0 coseno, ¿no? Aquí observen que se van a cancelar las v0, ¿no? Luego trabajamos con los ángulos. Primero vamos a poner el resto de la ecuación. Un medio de g por el tiempo al cuadrado, ¿no? El tiempo al cuadrado, pues va a ser x entre v0 coseno del ángulo al cuadrado. Continuamos aquí y vemos seno entre coseno. ¿Alguien me dice qué es? En términos de trigonometría. Tangente, ¿no? Tangente del ángulo. Justo. Entonces aquí nos queda como x tangente del ángulo, x tangente de teta, ¿no? Juntamos seno y coseno, lo transformamos en tangente y ya teníamos el x.
menos un medio de esto. Y esto pues nada más desarrollamos el cuadrado. Gx cuadrada, x está dentro del cuadrado, es x cuadrada. Y lo de abajo pues está el cuadrado, ¿no? X cuadrada coseno cuadrado del ángulo. Y esta de aquí, ¡ey, qué fea ecuación! Espérense. Es lo que se conoce como ecuación de la trayectoria de la parábola. Esta es la que nos describe cómo se va a ver el movimiento en el espacio, ¿sí? Aquí tenemos y, acá tenemos x, y esta ecuación de aquí lo que nos dice es cómo se va a comportar la parábola, es decir, va a ser algo así. Y si nosotros sustituimos un determinado valor de x aquí, esta ecuación nos va a regresar un valor en y, ¿no? Y eso es lo que nos va a describir justamente la parábola, ¿no? Y esto tiene cara de parábola porque aquí tenemos un término lineal en x y acá tenemos un término cuadrático, ¿no? Justamente, entonces esto nos forma un polinomio de segundo grado, x una constante, x cuadrada otra constante, y ese polinomio cuadrado, si nosotros lo dibujamos, lo graficamos, nos queda una parábola, ¿no? Y así es como vemos que el movimiento parabólico, bueno, que el tiro parabólico efectivamente describe una parábola, ¿no? No sé si lo vieron el otro día, pero bueno, ahí está, también lo... Por si en algún momento tienen algún problema que ocupe costas así como muy particulares de la trayectoria, puede ser importante conocerla. Esta es la ecuación de la trayectoria, lo dice. En fin, todas al respecto. Y dice Rodrigo, sería tangencial con pendiente negativa. Y bueno, creo que eso fue hace rato. Y bueno, dudas al respecto. Si no, pues pasamos a la que sigue. Creo que no estamos tardando más de lo que esperaban, pero bueno, creo que estamos trabajando bien. Entonces, pues va. No hay dudas, parece que no. Entonces, bueno, acá dice movimiento circular uniforme, ¿cuáles son la velocidad media y la aceleración media durante una revolución? Entiendes una revolución como una vuelta. Esta es una pregunta divertida. ¿Cuáles son la velocidad media y la aceleración media en un movimiento circular? ¿Sí? Es decir, ustedes tienen acá un círculo y, bueno, ustedes saben que la velocidad va a ser tangencial y que la aceleración va a ser centrípeta, ¿no? Entonces, eso se va a seguir cumpliendo en todas las partes de la trayectoria. La pregunta que nos hacen es cuál es entonces la aceleración media y cuál va a ser entonces la velocidad media. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver si Pues no es como a ver qué pasa. ¿cómo se llama? Como el cambio entre, pero no instantáneo, ¿no? Con el límite, nada más con la delta de la aceleración media, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Ok. Entonces, bueno, sabemos que me dices que la aceleración media pues va a ser el cambio neto, el cambio total de la velocidad en el tiempo que le tomó, ¿no? Es decir, va a ser velocidad final menos velocidad inicial entre el periodo, ¿no? Que es lo que le toma llevar la revolución. ¿Y eso cuánto vale? Y como, y te decía, y la velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo igual.
pero con la delta, para que sea medio. Ok, ¿y cuánto vale? Ya me dijiste cómo lo puedo encontrar, ¿sí? Y mi pregunta es, ya que lo encontraste la expresión, si la evalúas, ¿cuánto va a valer esta o esta? Depende del punto. Ah, nada más que ahí, ojo, porque nos está diciendo la pregunta En cada que regresa una revolución. ante toda una revolución, exacto. Entonces, en la velocidad, como no hay cambio de posición, llegó al origen, al mismo, pues, al mismo lugar, ahí sería 0. Ok, ¿y la aceleración? Pues llega a la misma velocidad. Igual, si es un movimiento circular uniforme, es constante, igual a 0. También es cero, ¿no? Va. Justamente, ahí así nos mostró una forma de ver cómo podemos acá resolver el problema. Y pues sí, en efecto, si partimos de la definición matemática, tenemos esto de aquí. Y lo importante a la hora de considerar es que cuando damos una vuelta, cuando damos una revolución, acabamos en el mismo lugar donde empezamos, ¿no? Eso es lo que nos define una revolución. Entonces, si acabamos en el mismo lugar donde empezamos, pues vamos a tener la misma velocidad que teníamos cuando empezábamos, ¿no? Y vamos a estar justamente en el mismo lugar en el que estábamos donde empezábamos. Entonces, por las definiciones de velocidad y aceleración promedio, tenemos que inmediatamente, trivialmente inclusive, la respuesta es 0. ¿Sí? Ahora, nada más para comentarles otra solución, un poquito más, nada más se las platico porque está bonita. Si ustedes consideran el movimiento circular, una de las cosas que sabemos es que va a pasar por todos los puntos de un círculo, ¿no? Y sabemos que en todo momento el vector de aceleración, por ejemplo, que es el más fácil de ver con esto que les voy a poner, apunta hacia adentro. Nosotros siempre vamos a poder construir otro punto, por ejemplo, ese es el punto 1, vamos a poder encontrar un punto 2 en el círculo, tal que la aceleración apunte con la misma magnitud, pero en sentido contrario, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos la suma de todas las aceleraciones a lo largo de todo el recorrido del círculo, vamos a ver que se van a acabar cancelando unas a otras por la cuestión de la simetría del círculo. Esto lo llamamos una cuestión de simetría circular, ¿sí? Y entonces, lo que va a hacer esto es que todos los vectores van a estar cancelándose entre sí, ¿sí? Uno cancela a otro, este cancela a este cancela a este cancela a este. Y podemos encontrar uno que se pareje con cada otro vector porque damos una vuelta entera. Es decir, tenemos un círculo entero de vectores de aceleración, por decirlo así. Entonces pueden verlo como que si todos estuvieran apuntando hacia el centro, entonces se cancelan unos contra otros y el resultado neto es 0, ¿sí? Y bueno, para la velocidad, la interpretación es básicamente la misma, nada más que hay que arreglarlo un poquito más para que se vea bonito, ¿no? Entonces ustedes pueden tener estas dos vectores de velocidad en dos puntos diametralmente opuestos, les decimos, cuando están exactamente al otro lado del círculo. Y si los pasáramos, si los trasladáramos, por ejemplo, al centro, tendríamos que uno apunta para un lado y otro apunta para el otro, ¿no? Podemos hacer lo mismo para cualesquiera dos pares de vectores. Entonces acabamos con algo que se ve así. Entonces todos se van a cancelar y acabamos llegando al centro del círculo, ¿no? Les digo, es una interpretación alternativa, una interpretación geométrica, pero que, bueno, me parecía importante también platicárselas, ¿sí? Pero bueno,
¿Alguna pregunta sobre esta pregunta? Dice Adiel que la velocidad podría ser 2pi entre el tiempo porque la posición es un ángulo. Eh, 2pi entre el tiempo sería la velocidad angular, ¿sí? Nada más ahí como comentario. Porque nada más me estás diciendo, hay una unidad que es como un ángulo entre un tiempo, ¿sí? Entonces no, eso no nos da una velocidad como tal, por análisis dimensional, ¿sí? Nada más hay como ojo con esa parte. Entonces, bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta, pasamos a la siguiente pregunta. Y dice, en el movimiento circular uniforme, ¿cómo cambia la aceleración cuando la rapidez aumenta al triple? ¿Sí? Y luego nos pregunta cómo cambia la aceleración cuando el radio se reduce por un factor de 2. Entonces, bueno, ¿alguien que se anime con esa pregunta? Para abrirlo, para no. Y si no, pues vamos a pedirle a René que nos apoye con la pregunta. @ René, ¿estás por acá? Sí, es que no le entendí muy bien al planteamiento. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es, mira, primero que nada, movimiento circular uniforme. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en movimiento circular uniforme? Pues ponemos un círculo y algo que se mueve, ¿no? Recuerden, siempre es una buena práctica hacer un dibujito. Bueno, algo que se mueve en un circulito. Y nos preguntan cómo cambia la aceleración cuando la rapidez aumenta al triple. Entonces, vámonos por cachitos. Por un lado, sabemos que esto va a tener cierta velocidad, ¿no? Y que la rapidez va a ser la magnitud de la velocidad, ¿no? Y por otro lado, vamos a saber que va a tener cierta aceleración, ¿no? Y esa aceleración va a ser aceleración centrípeta, que se va a dirigir hacia el centro. Entonces, la pregunta que nos hacen es cómo va a cambiar la aceleración si aumentamos la magnitud de la rapidez, ¿sí? Y nos preguntan lo mismo si ahora en vez de cambiar la magnitud de la rapidez, cambiamos la magnitud del radio, ¿sí? Una pregunta, si entendí bien las clases pasadas, ¿pero qué no la aceleración es constante si el movimiento circular es uniforme? Sí, y más o menos. La magnitud de la aceleración es constante, en efecto. La dirección no. Nada más que aquí lo que te está preguntando es, creo que ya entendí tu pregunta, no es un movimiento como tal, no es un movimiento en el que cambies de velocidad, pues. Es como si consideraras dos tipos de movimientos circulares diferentes. Es decir, este es como el movimiento 1, si gustas verlo, el que te plantea al principio de la pregunta, en el movimiento principal circular uniforme, ¿no? Y luego lo que te dice es que consideres otro caso de movimiento circular, donde tienes el mismo círculo, valga la redundancia, nada más que ahora la velocidad va a ser más grande, ¿sí? ¿Sí me expliqué? Sí, va. Y bueno, ¿te acuerdas cuál fórmula teníamos para trabajar con Pues iba a decir eso, que si podemos partir de ahí con aceleración centrípeta es igual a la rapidez al cuadrado entre el radio. Es proporcional al cuadrado de la velocidad y inversamente proporcional al radio. Bueno, habíamos visto que la aceleración centrípeta, no se las justifiqué, pero en el libro venía la deducción, la podemos escribir así, ¿no? Esa es una fórmula importantísima, importantísima para movimiento circular. Esa sí, apréndansela, por favor. Pueden ver que la aceleración centrípeta la pueden ver como el cuadrado de la velocidad entre el radio, ¿no? Y entonces lo que queremos ver es qué es lo que va a suceder si aumentamos
3 veces la velocidad. Es decir, esta podemos decir que la aceleración centrípeta 1, y lo que queremos encontrar es la aceleración centrípeta 2, que ocurre cuando aumentamos 3 veces la velocidad. ¿Sí? Y bueno, ahorita por cuestión de tiempo ya déjenme nada más le escribo aquí cómo se haría. Bueno, si ustedes recuerdan, la rapidez, ¿no? Esa es la magnitud de la velocidad, es decir, la velocidad pero sin el vector, grosso modo. Entonces aquí, si nosotros aumentamos la rapidez 3 veces, ¿sí? Si ustedes llamamos V1, vamos a tener que la rapidez en el caso 2 va a ser 3 veces la rapidez en el caso 1, ¿no? Aquí, usando esta notación de que el vector de velocidad sin la flechita de arriba es la magnitud del mismo, ¿no? Y bueno, entonces usando esa notación vamos a tener que, podemos escribir esto de esta forma, y si ya sustituimos lo que sabemos, nos queda algo así. Es decir, la velocidad en este caso va a ser 3 veces la anterior, ¿no? Y todo eso lo elevamos al cuadrado. Hacemos la elevación, 3 por 3, 9, y nos queda algo así, ¿no? Y observamos que esta expresión de acá es la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces nos queda el factor de 9 y la aceleración centrípeta que teníamos originalmente, ¿sí? ¿Vamos de acuerdo hasta acá? Sí, va. Y bueno, entonces, ahora ustedes díganme cómo le haríamos en el caso del movimiento 3. Nada más que aquí sabemos que el radio en el caso 3 va a ser 2 veces el radio que teníamos en el caso 1. ¿Sí? Es más, vamos a aprovechar ahorita estos minutitos que nos quedan antes de las 8 para que trabajen eso, ¿sí? Entonces, ahorita, miren, con este sería el último problemita que trabajaríamos, al menos en estos momentos. A las 8:10 regresamos. Resuélvanlo, me lo mandan por WhatsApp, porfa. Y bueno, espero que les dé tiempo de descansar tantito. En cualquier caso, regresamos a las 8:10. Si quieren, a las 8:12 para que les dé más tiempo de descansar, ir por agüita o algo. ¿Sí? Entonces, bueno, nos vemos a las 8:12. Me lo mandan 8:12. Y bueno, antes de proseguir, ¿cómo lo sintieron? Ahí, platíquenme. ¿Qué tal se les hizo? ¿Gente? Dice. No estuvo mal, según lo tiene bien. Bueno, ahorita digo, nada más era cuestión de acomodar bien los numeritos allá. No era nada del otro mundo. Al rato se los reviso para ver, para darles retroalimentación de cómo hicieron su procedimiento, sus resultados y demás. De momento, ya nada más en lo que nos queda de clase, les digo, vamos a platicar un poquito de lo que serían las leyes de Newton, ¿sí? Que es el siguiente tema que nos toca ver en en el temario que vamos a seguir. Y creo que, espérenme, me falta prender la cámara, ¿verdad? Nada más para que vean un poquito más o menos. Y bueno, entonces les digo que ahorita vamos a hablar un poquito sobre leyes de Newton, ¿sí? Entonces, si gustan, esto lo ponemos otro colorcito para que se vean más. Entonces aquí les van a hacer leyes de Newton. Y aquí cabe la pena mencionar que ya estamos dando un cambio dentro de lo que lo que vamos a considerar como rama de la física, ¿sí?
Antes estábamos en cinemática y ahorita vamos a empezar con lo que conocemos como dinámica, ¿sí? En la cinemática estudiaba el origen, perdón, esa es la cinemática. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, exclusivamente su movimiento. No se preocupa en principio por las causas que lo provocan. Y eso no pasa con la dinámica. La dinámica justamente es la que se encarga de estudiar el origen del movimiento de los cuerpos, ¿sí? Y las interacciones que pueden tener distintos objetos entre sí. Para interacciones mecánicas, vamos a poner. Digo, aquí, al menos de momento, es una buena, ¿cómo decirlo? Una relativamente decente definición. Y bueno, hay distintos tipos de dinámicas, hay que mencionarlo. Por ejemplo, la que vamos a estudiar nosotros es dinámica lineal, en su mayoría en el sentido de que todo lo podemos expresar de manera bonita con ecuaciones que vamos a poder resolver. Hay otros tipos de dinámicas, por ejemplo, la dinámica no lineal, que trabaja con sistemas mucho más complejos, con sistemas que en principio están gobernados a partir de ecuaciones que son no lineales, ¿sí? Y no me refiero a que sean ecuaciones polinomiales o cosas por el estilo, sino que son ecuaciones diferenciales que ya no van a ser de tipo lineal. Bueno, eso ya es otro tema, pero bueno, de momento me quedo con decirles que vamos a trabajar con dinámica de la que se conoce como lineal. Y bueno, ahora al respecto, hay que ver un poquito qué son las leyes de Newton. Como probablemente se las hayan presentado, son como unas postulados, ¿no? Que puso Newton que dicen, la primera de la inercia, la segunda de la aceleración, la tercera de acción-reacción. Y ya, ¿no? Y vivimos felices con la vida. La parte importante del surgimiento de estas leyes es que nos permiten axiomatizar. Y ahorita vamos a esa palabra. Axiomatización. Axiomatizan la mecánica clásica. ¿A qué me refiero con eso? Y aquí, si gustan, nos detenemos un poquito como en cómo se desarrolla la ciencia. Es decir, si ustedes quisieran sentarse hace 300 años y ponerse a hacer ciencia, tendrían que tener bastante en cuenta cómo se procede, al menos qué es lo que uno busca encontrar, qué es lo que buscamos cuando hacemos ciencia, qué es lo que intentamos tener como un nuevo desarrollo de conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, bueno, cuando les digo que queremos axiomatizar algo, es porque nos va a permitir trabajarlo de manera sistemática. Y ese trabajo de manera sistemática es a partir del cual podemos obtener la mayor información del conocimiento que tenemos. Entonces, para eso primero déjenme les hablo un poquito como de las etapas del conocimiento científico. Entonces, primero que nada, ahorita nada más les voy a dar como una embarrada, pero creo que es importante. Primero que nada, uno empieza a desarrollar lo que se conocen como conocimientos empíricos, ¿sí? Es decir, algo que nosotros aprendemos a partir de la experiencia, por eso empírico de experiencia. Empíricos. ¿Sí? Por ejemplo, un conocimiento empírico es que ustedes pueden decir, el fuego está caliente, el fuego quema. Si prendo fuego, va a estar caliente. Por lo tanto, yo me voy a poder acercar al fuego para no quemarme, ¿no? Ese es un tipo de conocimiento empírico. Ese tipo de conocimientos pueden, ser extremadamente útiles, les digo, como el del fuego, pero son muy concretos, ¿sí? Nada más saben lo que pasa con una situación en particular. Por ejemplo, ustedes pueden saber que el fuego quema, ¿no? Sin embargo, si les dieran otro tipo de reacción química, no es el caso que vamos a estudiar, pero por ejemplo, o algún otro tipo de situación, de fenómeno de la naturaleza en el cual tuvieran un comportamiento más o menos similar, en principio no estaríamos completamente preparados para estudiarlo nada más a partir de lo que tenemos como conocimiento empírico.
para ese tipo de... Bueno, no les voy a poner números porque eso sería muy estructurado para lo que les voy a decir. Vamos a poner viñetas. Bueno, empezamos teniendo conocimientos empíricos de algo. Luego esos conocimientos empíricos se van a ir conglomerando, ¿sí? Se van a ir agrupando, se van a ir sintetizando, ¿sí? Entonces aquí le ponemos que tenemos una síntesis de esos conocimientos. En el caso de la mecánica clásica, por ejemplo, lo que decimos es, yo estoy viendo que si dejo caer una bola de boliche de la torre de Pisa, se va a mover así ya asado, y luego haciendo más estudios, veo que va a comportarse de una manera tal, o de otra manera, ¿no? Gran parte de la síntesis de la mecánica clásica la hizo el buen Galileo Galilei, y es una de sus grandes aportaciones a la ciencia, ¿sí? Aquí si gustan, esto lo ponemos como algo así. Bueno, no parece fogata, pero vamos a poner aquí que es una fogata. Síntesis, y podemos poner acá la torre inclinada de Pisa. Y acá cae la pelotita, ¿no? Y bueno, la parte importante de las leyes de Newton, y es lo que las hace tan importantes para la física, es que es una axiomatización del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que hizo Newton, y es lo que es tan importante de su trabajo, es que tradujo todo el conocimiento que que se tenía hasta su época de la mecánica, es decir, de todos los movimientos, interacciones, fuerzas, energías, empujones, jalones, etcétera, etcétera, que se puedan imaginar. Todo ese tipo de conocimiento lo sintetizó en 3 postulados, es decir, 3 axiomas que decimos. Bueno, matemáticamente hablando, si quisiéramos construir la física desde un enfoque puramente matemático, tendríamos que partir a partir de ciertos principios, ciertos postulados, ciertos axiomas, que son las reglas del juego, por así decirlo. Esas reglas del juego son las 3 leyes de Newton, al menos en lo que respecta a la mecánica clásica, ¿sí? Y justamente es con esto que ya se puede dar un tratamiento matemático adecuado de los problemas de la mecánica clásica, ¿sí? Es la relevancia que tiene ese tipo de axiomatizaciones, que ya abre la puerta para trabajar con un tratamiento matemático formal. Les invito de manera nada más imaginativa a que intenten aplicar un tratamiento matemático formal, diciendo matemático formal con todo el rigor de la ley, es decir, intentando sacar teoremas, postulados, axiomas, bueno, axiomas son los que suponemos, pero teoremas, proposiciones, lemas, etcétera, 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 a partir nada más de lo que se conoce, por ejemplo, que el fuego es caliente, ¿no? Lógicamente hablando, no se puede hacer no se puede hacer para acabar pronto. Es a partir de estos axiomas, estos postulados, estas reglas del juego que ya tenemos sintetizadas, bien expresadas, que ya podemos trabajarlo matemáticamente. Y es así que ya teniendo eso, se puede deducir prácticamente todo el resto de la mecánica que vamos a trabajar, ¿sí? Todo lo demás es, en su mayoría, una consecuencia directa de las leyes de Newton. Entonces, bueno, les digo, son como las reglas del juego que vamos a tomar nosotros como científicos, entre comillas, como físicos, para estudiar a la naturaleza de manera matemática. Es decir, todo lo que sabemos de la naturaleza la traducimos en postulados físicos y esos postulados físicos los utilizamos para trabajar matemáticamente algo, ¿no? De manera formal. Y entonces, bueno, nada más como un comentario aparte, la física no se puede deducir usando solamente matemáticas. Es imposible, no hay información suficiente en la matemática como para deducir la física. Se los platico. Todo postulado físico, pero sí, toda información física nueva tiene que venir necesariamente de la experimentación. Vamos a poner mejor.
Es decir, de lo que nosotros vemos en la naturaleza, nosotros experimentamos. Y eso es lo que hace que la física sea física y que la separa intrínsecamente de la matemática, ¿sí? Y bueno, y como comentario etimológico, física viene del prefijo, si mal no recuerdo, es griego, phys, que significa natural, y ka relativa, ¿no? Natural, de la misma manera, por ejemplo, que fisioterapia significa terapia natural, ¿sí? Entonces, bueno, la física es, de hecho, a partir de su propio nombre, lo que tenemos como el estudio de lo natural, de la naturaleza de lo que tenemos. Es un nombre bonito, la verdad. A mí me gusta, entonces pues ahí por eso se los comento. Pero entonces, bueno, todo el conocimiento físico que tenemos va a provenir necesariamente de la experimentación. No podemos deducir la física usando matemáticas. Y a esto me dirán, oiga, pero si Einstein predijo que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé cuánto, y resultó que sí tenía razón. Sí. Sin embargo, todas sus predicciones las hizo a partir de conocimientos físicos que ya se tenían. ¿Sí? Y gran parte del trabajo de los físicos teóricos, es decir, que no trabajan con la experimentación, es meramente especulativo. ¿Sí? Es decir, decimos, esto tiene cara a partir de todo el demás conocimiento físico que tenemos, de que podría existir un principio físico fundamental que me dice esto, ¿no? O que me dice el otro, o que dice esto y a partir de eso entonces pasa esto y esto y esto y esto y esto. Ese tipo de principios. Oye, una pregunta. ¿Mande? No pueden, porque también trabajan como con estadística. ¿De qué puede Sí, pasar o qué no? trabaja, espérame tantito, ¿sí? Espérame tantito, ahorita retomo eso. Entonces digo, trabajan con suposiciones, o sea, a la hora de hacer física teórica uno trabaja con una suposición. Esa suposición puede ser fundamentada en otras cosas, pero a fin de cuentas es una suposición. Es por eso que la física teórica no se puede confirmar, no puede ser considerada verdaderamente física hasta que lo respalde un resultado experimental. Y eso se los platico porque tiene implicaciones chistositas. Por ejemplo, la teoría de cuerdas es solamente una teoría, no tiene ningún fundamento experimental hasta la fecha, hasta donde tengo entendido. Sí, aunque esté muy bonita y tenga mucho sentido y que y haga que todo funcione bonito matemáticamente hablando, mientras no tenga una prueba experimental de lo que nos dice la teoría, no podemos confirmarla, no podemos suponer que es correcta, no podemos suponer que es válida. Y en principio sería incorrecto hacer suposiciones a partir de la teoría si no la hemos demostrado. Claro está que una forma de mostrar la teoría es ver si las suposiciones que suponemos a partir de la misma se cumplen, ¿no? Entonces, bueno, les digo, por todo esto, la física es intrínsecamente una ciencia experimental. Más adelante nos vamos a pelear un poco con la experimentación, pero bueno, una cosa a la vez. Ahora decía Ociel que en efecto, una de las grandes herramientas que se tiene en el ámbito científico es la estadística, es decir, analizar datos y encontrar una interpretación teórica de los mismos, ¿sí? Pero a fin de cuentas es una herramienta que nos ayuda a trabajar con esto, ¿sí? Tenemos la experimentación y en el camino de pasar al conocimiento físico es donde usamos la estadística. Mayoritariamente, digo, obviamente tiene otros usos dentro de la física. Hay una rama entera de la física que se llama mecánica estadística, física estadística. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho, no nos vamos a meter en eso, esos sí son temas más avanzados. Pero bueno, ¿alguna duda, comentario hasta acá? Dice, Toño, un buen un buen librito, ¿no? La introducción de un libro muy divertido. Pero bueno, entonces, les digo, la axiomatización, las leyes de Newton son la axiomatización de la mecánica clásica para poderla tratar adecuadamente de manera matemática formal, ¿no? Entonces, esas tres leyes, esos tres principios, esos tres axiomas, si lo quieren ver de la parte matemática, son, pues bueno, los siguientes. Esas supongo que se las deberán de saber, o al menos haber escuchado más o menos de cómo van. Entonces, ¿alguien me quiere platicar cuáles son las tres leyes de Newton?
Bueno, no cuál son las tres. Si se saben una, pues escríbanla o díganla. ¿Sí? Díganme alguna ley de Newton, por favor. Dice Ernesto que por un lado tenemos la ley 1, que es la de la inercia, ¿ok? Tenemos la de la aceleración. Y tenemos el principio de acción-reacción. Va. Muy bien. Ahora, en cuanto a estos tres leyes respectan, ¿cómo las enunciarían? Y cuando les digo enunciar, lo que le estoy preguntando es si me tuvieras que decir qué es lo que dice la primera ley de Newton o la segunda, la tercera, ¿cómo lo dirías? Y aquí, ojo, mucho cuidado con el lenguaje, porque a fin de cuentas esto lo estamos trabajando como principios matemáticos, como postulados matemáticos. Y como tales tienen que ser bastante precisos. Entonces les invito a que intenten decir de manera precisa, así como si fueran matemáticos, cómo las dirían estas tres leyes. ¿Sí? Digo, no, lo que digo no es que se espanten o que digan, ay, no, está muy complicado. Nada más que intenten decir casi como con pompa, con gracia, así como, la primera ley postula que tal. ¿No? Nada más como para entrar en materia. Dice, todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de movimiento o reposo, a menos que alguna fuerza actúe sobre él. Ok. Si un objeto... Todo objeto tiene que permanecer en reposo o en movimiento, a menos que se le aplique una fuerza externa. Ah, esa parte me gustó. En comparación con lo que nos decía y bueno, sí, él también lo dijo bien, pero con una redacción un poquito más extensa. ¿Sí? Importante. Entonces, bueno, vamos a poner eso que me dicen aquí. Que dice, todo objeto tiende a permanecer en reposo o... Y allí importante, una cosa curiosita que dijeron los dos y que creo que ya no, sí que no, bueno, que pusieron así nada más. Dice la segunda ley, ok. Bueno, una cosa importante con la primera. Aquí ambas propuestas que nos dijeron dicen que permanece en reposo, ok, o en movimiento. Entonces ahí les pregunto, aguas con lo que están diciendo. Según esto, ustedes están implicando, por ejemplo, que en un movimiento circular, si yo, no sé, por ejemplo, si yo tuviera una pelotita y la empezara a girar con un hilo, pues, entonces esa pelotita tendería a seguir girando, ¿sí? Suponiendo que no haya ninguna fuerza externa. Dicho de otra manera, supongan que estamos en el espacio y que yo empiezo a girar una pelotita. Que Lo la que fuerza están neta diciendo no, ustedes, que la fuerza neta sea cero. pero tantito, lo que están diciendo ustedes es que la pelotita se va a mantener en movimiento, en este caso circular, en el espacio, ¿sí? Porque en el espacio suponemos que no hay ninguna fuerza externa que actúe sobre ella. ¿Es eso correcto? Digo, sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué pasó, René? Según yo también sé que el movimiento al que va a permanecer es un movimiento rectilíneo uniforme como tal. Ah, muy bien, exacto, ¿no? Ojo, importante ahí, ¿no? El movimiento que tienden a tomar los objetos que obtenemos en la primera línea temprana es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Hay muchos tipos de movimiento. El que tienen los objetos o el que tienden a seguir es un movimiento muy particular, un movimiento rectilíneo uniforme, como bien nos dice Ren. ¿Sí? Entonces, bueno, movimiento rectilíneo uniforme, siempre y cuando aquí no tengo pila. Bueno, vamos a ponerle menos, ¿no? Que es lo que pusieron. Una
fuerza. Ahí. Ya se me reveló la computadora. Espérenme. Una fuerza externa actúe sobre él. Va, que es el principio de la inercia, le dicen. Luego, acá varias personitas ya escribieron algo sobre la segunda, ¿no? Un cambio de momento respecto al tiempo. Esa interpretación la vamos a dejar de lado de momento. Que es la más correcta, obviamente, pero eso lo dejamos hasta que veamos momento lineal. La fuerza aplicada a un objeto es directamente proporcional a su masa y a la aceleración que presenta el objeto. ¿Ok? Siempre que un objeto ejerce una fuerza en otro objeto, el objeto segundo ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Bueno, esa es la tercera, ¿no? Entonces, va. Si gustan ver la aceleración, en este caso podríamos escribir esto de muchas formas y decir muchas cosas, pero bueno, la segunda ley de Newton es útil porque nos ayuda a definir lo que son las fuerzas. Entonces, si me permiten, voy a poner nada más un enunciado matemático. Tada, tan se acabó. ¿Sí? Todo lo que me están diciendo se puede escribir sucintamente con esa expresión matemática. ¿Sí? Y esta, de hecho, es la ley de Newton que vamos a estar utilizando con mayor frecuencia. En todos los análisis de fuerzas que hagamos, vamos a tener que utilizar la segunda ley de Newton. ¿Sí? Pero bueno, aquí, de hecho, dijeron que es una fuerza, ¿no? Y aquí mucho ojo, ¿sí? Ese enunciado que les puse ahí, de hecho, no es correcto, pues es falso. Y lo que me están diciendo también es falso, hasta cierto punto. ¿Sí? Mucho ojo. Si bien la segunda ley de Newton relaciona la fuerza y la aceleración, no relaciona con cualquier fuerza con la aceleración. ¿Sí? Lo que dice la segunda ley de Newton es que si ustedes juntan todas las fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo, es decir, tienen una cadena y juntan la fuerza perdón, tienen una bola colgando del techo y juntan la acción de la cadena que la sostiene, de la gravedad, del viento que va pasando, etc. Fuerza Si neta. juntan, ¿mande? La fuerza neta. Ándale, exacto. Si juntan la suma de todas las fuerzas, es decir, si consideran la fuerza neta que actúa sobre el objeto, entonces ahí sí podemos decir que esa nos va a permitir trabajar con la aceleración que experimenta un objeto. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí, la fuerza neta, que la representamos con la letra griega sigma y después la F, sigma de suma, es la letra griega para S, nada más que en mayúscula. Y entonces, ahora sí, podemos escribirlo como así, ¿no? Si gustan de la otra manera, la fuerza. Bueno, es que para postularla en texto, la forma original, de hecho, en la que se escribió esta, es con la masa abajo, ¿no? A la hora de trabajar nos conviene más dejarla del otro lado, pero bueno, podemos decir que la aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza neta que experimenta y va a ir en su misma dirección y va a ser inversamente proporcional a la masa del objeto que estamos considerando, ¿no? Les digo, toda esa información se obtiene directamente de la fórmula matemática, entonces no me voy a detener en escribirla así como tal cual con el texto, ¿no? Entonces, bueno, importante, con la segunda ley de Newton trabajamos con la suma de todas las fuerzas, con la fuerza neta que tiene el objeto. Esto no se vale nada más para una fuerza, ¿sí? Si hay dos fuerzas que actúan sobre un objeto, no podemos decir que una le da una aceleración para la derecha y otra para la izquierda. Bueno, de hecho sí podríamos, pero por otra cuestión que no vamos a ver ahorita. ¿Sí? Lo importante, y es lo que quiero que nos quedemos, es que la aceleración neta que va a experimentar un cuerpo depende directamente de la fuerza neta. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Fuerza neta.
Entonces, déjenme se lo pongo acá. Donde el sigma F es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Y bueno, por último, acción-reacción, que nos dijeron por acá, y nada más una, que cuando un objeto ejerce una fuerza en otro objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Ok. Sí, podríamos decirlo así. O como les gusta decirlo luego a la gente, que creo que es una forma Con la bastante... formulita de F1 es igual a menos F2 o algo así. Sí, así. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que la fuerza que experimenta 1 debido a 2, recuerden la notación que estábamos usando antes, la fuerza en 1 por 2, primero quién la experimenta y luego quién la ocasiona, primero de quién y luego con respecto a quién o de quién, va a ser la negativo, pues, de la que experimenta 2 debido a 1, ¿sí? Y bueno, eso es importante porque son una cosa que no se dice tan seguido, que también dice aquí, es que todas las fuerzas vienen en pares. ¿Sí? Siempre que nosotros ejercemos una fuerza, va a igual magnitud, pero en sentido contrario, es decir, justamente el negativo de la fuerza actuando sobre otro objeto. ¿Sí? Si nosotros ejercemos una fuerza de X cantidad sobre, por ejemplo, una pelota, la pelota nos va a ejercer la misma fuerza en sentido contrario. ¿Sí? Si tenemos un sistema con chorrocientos mil millones de partículas, cada partícula va a tener asociada una fuerza neta. Y debido a esa fuerza neta va a haber una contraria en alguna parte del universo. ¿Sí? No sabemos necesariamente dónde está. Por ejemplo, ustedes sienten el peso, ¿no? El peso es una fuerza que ustedes sienten. Entonces, en otra parte del universo, tiene que haber un cuerpo que experimente una fuerza igual a su peso, pero en sentido contrario. ¿Sí? Y bueno, en ese caso, ese otro cuerpo es la Tierra, ¿no? Obviamente nosotros no estamos como tal conscientes de que ejercemos fuerza sobre la Tierra. Sin embargo, esa fuerza está ahí, ¿sí? Es por eso que tenemos que tener en cuenta que las fuerzas vienen en pares. Y eso se los digo ahorita porque cuando consideremos sistemas de partículas, es decir, cuando trabajemos con muchos objetos y que queramos considerarlos como uno solo, nos va a ser muy útil esta consideración de aquí. Pero bueno, luego nos preocupamos por eso. Y entonces, ¿quedamos bien con las leyes de Newton? ¿Alguna duda, algún comentario? Al menos así con el postulado básico. ¿Todo bien? Va, supongamos que sí. Entonces, pues proseguiremos. Digo, entonces, recapitulando, las leyes de Newton son importantes porque nos axiomatizan en la mecánica clásica, es decir, todo lo que sabemos sobre movimientos, fuerzas y demás, lo podemos escribir así. Luego, la primera nos dice que un objeto tiene que permanecer en reposo, en movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que una fuerza externa actúe sobre él. Luego, una fuerza es una cantidad física que nosotros inventamos en principio, nos sirve para representar las interacciones entre los objetos, aunque no es ningún concepto que sea como natural por sí mismo. Nos sirve para representarlas porque funciona bastante bien con lo que nosotros esperamos de acuerdo a nuestra intuición. Pero aquí es donde empezamos a definir conceptos
que son más herramientas matemáticas que otras cosas, ¿sí? Obviamente les podemos dar su interpretación física, pero no hay que dejar de vista que a fin de cuentas esto es una definición, ¿sí? Nos estamos definiendo las fuerzas de acuerdo a esa relación. Entonces, si juntamos todas las interacciones que tiene un objeto debido a otros, vamos a tener que esa fuerza la podemos poder representar como un vector. Las fuerzas van a ser como vectores y nos van a cumplir esa relación. Y bueno, entonces, ahora ya que las vimos, así como de por encimita, vamos a darle un poquito más de respeto a cada una de ellas. Ahora, la primera ley de Newton puede parecer sencilla a primera vista, pero su verdadero valor recae a la hora de definir un tipo de sistema de referencia especial, o mejor dicho, a la hora de hacer la distinción fundamental entre los dos tipos de sistemas de referencia que vamos a tener, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se las puedo escribir porque vamos a hablar un poquito sobre sistemas de referencia. Inerciales y no inerciales. ¿Sí? Ahora, esta discusión la van a poder ver mucho más a detalle en el libro que les guste considerar, y esa va a ser como prácticamente su tarea de aquí al próximo viernes. Pero bueno, ahorita nada más se las empiezo a platicar. La primera ley de Newton, digamos que depende de cómo estemos, por decirlo, moviéndonos, entre comillas, porque recuerden que el movimiento es relativo, de acuerdo al resto del universo, ¿sí? La primera ley no necesariamente se cumple en todas las circunstancias, y vamos a ver por qué tiene que ser eso. Si nosotros nos encontramos en un marco de referencia, primero imaginen el caso en el que estamos ahorita, por ejemplo en la Tierra, espero que estemos de acuerdo, ustedes y yo, en que nos sentimos bastante quietos, ¿no? En realidad no estamos quietos, estamos dando la vuelta al Sol y el Sol está dando vuelta a las galaxias y demás, ¿no? Pero de momento no nos preocupamos por eso. Lo que nos interesa en este momento es que ustedes y yo, en este momento, estamos sentados en algún lugar en donde estemos, a lo mejor están parados, yo qué sé, pero a fin de cuentas no percibimos que nos estemos moviendo. Ese hecho de que no percibamos de que nos estemos moviendo es sumamente importante, ¿sí? Porque eso nos quiere decir que se nos va a cumplir la primera ley de Newton. A partir de nuestra perspectiva, es natural que si tenemos un objeto que está en reposo, por ejemplo, aquí tengo una cremita, si dejo la cremita ahí, no se va a mover, va a mantenerse en reposo. Ahora, quiero que vean algo interesante. Si ustedes estuvieran, por ejemplo, en un carro, en un avión, y ese vehículo empezara a acelerar así, pero con ganas, o por ejemplo en el metro, cuando cuando sale de una parada y empieza a acelerar, pues, nosotros sentimos que nos jala una fuerza, sentimos que las cosas ya no tienden a permanecer en reposo, sino que sentimos que se tienden a irse hacia atrás o hacia adelante, dependiendo de en qué dirección esté acelerando el tren. Si está yendo hacia adelante, pues las cosas se van para atrás, y viceversa, si frena, las cosas se van para adelante. Entonces, quiero que vean que esta primera ley depende de cómo la estemos considerando, del sistema de referencia en que la estemos considerando. Si estamos en un sistema de referencia que está acelerando, importante ahí que esté acelerando, entonces vamos a percibir que esta ley no se cumple del todo. Es decir, vamos a ver desde nuestra perspectiva sesgada, entre comillas, vamos a percibir que el movimiento no va a cumplir lo que esperaríamos que cumpliera, no va a cumplir esta ley de Newton que esperábamos, ¿sí? Y es a partir de eso que nosotros definimos a los sistemas de referencia inerciales y a los sistemas de referencia no inerciales, ¿sí? El sistema de referencia inercial
como en el que estamos ahorita aproximadamente, decimos que es uno donde se cumple la primera ley de Newton. Y por otro lado, un marco de referencia no inercial se define, pues este es un no, pues se define justamente con la negación de este establecimiento, de este enunciado. Si en el inercial se cumple la primera ley de Newton, en el no inercial, pues no se va a cumplir, ¿no? Entonces, nada más déjenme lo copio. ¿Dónde? No se cumple la primera ley de Newton, ¿sí? Y tan. Como definición es bastante simple, pero quiero que noten que incluye un trasfondo físico, pues, de gran relevancia. ¿Por qué? El sistema de referencia inercial son los que vamos a tener que utilizar a la hora de considerar el movimiento, ¿sí? Son nuestros sistemas de preferencia a la hora de estudiar los movimientos. ¿Por qué? Porque si no los vemos a partir de un sistema de referencia inercial, vamos a tener que considerar que todo el mundo se va a estar moviendo con cierta aceleración distinta de cero. Y esa aceleración nos va a alterar todas las interacciones que estemos considerando, ¿sí? Porque si ustedes ven, a partir de la ley de Newton que estamos viendo, si despejamos la aceleración, vemos que nada más puede existir si tenemos una fuerza neta que está actuando sobre los cuerpos. Entonces, si nos paramos en un sistema de referencia no inercial, nosotros experimentamos como si en todo el universo estuviera un campo de fuerzas, por decirlo así, que actúa sobre todo lo que vemos, ¿sí? Aunque eso suene bastante raro. Si nosotros nos paramos, por ejemplo, en el metro y empieza a acelerar, si nosotros lo vemos desde el punto de vista físico, eso lo vemos como si a todo el universo le estuviera afectando una fuerza en dirección contraria a nuestra aceleración. Ahora, esas fuerzas como tal no son fuerzas verdaderas, en el sentido de que no se originan de una interacción entre cuerpos, sino que se originan a partir del movimiento acelerado de un sistema de referencia. Ese tipo de fuerzas son las que denominamos como fuerzas ficticias, ¿sí? Y créanme, o créanse, que las fuerzas ficticias no parecen ficticias cuando las estamos considerando. Dan unos super empujones los camiones cuando empiezan a acelerar. Espero que estemos de acuerdo con eso. En un carro, también cuando aceleran, dices, ay, algo me está empujando para atrás. Esa fuerza no parece ficticia porque la podemos experimentar, la podemos vivir, pero si hacemos el análisis físico cuidadosamente, como haremos en la siguiente sección, vamos a ver que no se origina de la misma manera que una fuerza convencional, por así decirlo, ¿sí? Entonces, bueno. Y hablamos sobre fuerzas ficticias que aparecen cuando estamos en marcos de referencia en aceleración. Un ejemplo muy famoso de las fuerzas ficticias es la fuerza centrífuga, por ejemplo, la que experimentan cuando van en un vehículo y toman una curva muy cerrada, esa que parece que los quiere sacar del, sí, del vehículo, que los apachurra contra la parte de afuera o contra la parte de adentro, dependiendo de cómo se dé la vuelta. Y esa es un ejemplo de una fuerza ficticia muy importante conocido como fuerza centrífuga. Hay algunos autores que postulan que la fuerza centrífuga no existe, que es un invento de la sociedad y que bla, 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 que no se debe tener en cuenta. Ese es un enfoque parcialmente correcto y bastante incorrecto, ¿sí? Parcialmente correcto porque en efecto no es una fuerza como la consideramos normalmente, pero muy incorrecto porque las fuerzas ficticias, el análisis de las fuerzas ficticias es una de las formas más sencillas de estudiar un sistema en muchas ocasiones, ¿sí? Les digo, cuando cambiamos de marco de referencia, podemos pasar de algo en donde una situación es compleja a otro donde la situación es mucho más sencilla. Y muchas veces esa simplificación radica en considerar una fuerza ficticia. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante, no se me espanten ahorita. Nada más se las platico, así se llaman, y son bastante divertidas de trabajar, eso sí. Pero bueno, ¿alguna duda sobre esto?
¿no? Bueno, la gravitación, no nos vamos a meter con relatividad general ahorita, ¿eh? Eso sí se los juro. Pero bueno, sistema de referencia, inerciales, no inerciales, y dale. Ahora nada más con un pequeño comentario, acá un comentario divertido. Hay una cosa muy importante, al menos dentro de la física teórica, y ya para terminar, principalencia, ahí a veces creo que debería de escribir más rápido de lo que pienso. Principio de equivalencia o principalencia para mi cerebro. En fin, principio de equivalencia, el principio. Bueno, principio de equivalencia. Ahora, el principio de equivalencia lo que nos dice, digo, el nombre es bastante transparente. Equivalencia es que dos cosas son equivalentes. ¡Wow! ¡Qué buen principio!, ¿no? Ahora, lo importante a la hora de considerar este principio es que dos cosas son equivalentes. Y ahorita que estamos hablando de fuerzas y fuerzas ficticias, creo que vale la pena hablar al respecto. Y bueno, esta es una discusión que si les gustan las cosas, por ejemplo, la cosmología o la teoría de gravitación, demás, son cosas bastante divertidas de trabajar. Por ejemplo, para esto supongan que están en el espacio exterior. Ahí están las estrellitas, ¿no? Bueno, suponiendo que eso se ven como estrellitas. Y supongan ustedes que están en una nave espacial, ¿no? Ahora, ustedes en principio no saben cómo es la nave espacial, nada más saben que existe la nave espacial. De hecho, déjenme le borro la forma de aquí porque eso parece sugerir que es una nave circular, ¿no? Ustedes no saben qué es lo que pasa en el espacio exterior. Ustedes están aislados de ahí. Ustedes no lo pueden ver, no lo pueden sentir. Ustedes lo único que saben es que están en una superficie plana, ¿no? Al menos que para ustedes parece plana. Recuerden, por ejemplo, que la Tierra es, bueno, aproximadamente esférica, una forma geoide, pues. Evidentemente la Tierra no es plana, a menos de que haya algún terraplanista aquí. Porfa que no esté, no nos vamos a poner a discutir eso ahorita. Hasta donde tenemos entendido, la Tierra no es plana, es un cuerpo tridimensional, si no se moriría toda la física que conocemos. Y bueno, pero a nuestra perspectiva, al menos aquí local, vivimos en algo que se ve bastante plano. Si van al campo, pues no van a ver ahí como una curvatura gigante. Digo, obviamente van a ver las montañitas y el contorno y demás, pero grosso modo, pues no van a sentir que se van a caer como si fuera una resbaladilla y para darle la vuelta a la Tierra. Pues localmente la Tierra nos parece bastante plana. Entonces supongan que están en el espacio exterior y que ustedes nada más ven que están en algo que se ve aproximadamente plano, ¿no? Ustedes se paran y caminan por ahí y sienten una fuerza que los empuja hacia abajo, ¿no? Como aquí en la Tierra. No sienten que se van volando ahí como si estuvieran, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional. Ustedes lo único que saben es que pueden caminar de manera normal, por lo tanto concluyen que hay algo que los mantiene pegados al piso, una fuerza. Ahora, la parte divertida del principio de equivalencia es que nosotros no podemos determinar el tipo de fuerza que nos está afectando. No podemos discernir si se trata de una fuerza, por ejemplo, debido a la atracción gravitatoria de un planeta. Es decir, no podemos saber si se debe, por ejemplo, a que haya un planeta o, por ejemplo, a que la nave en la que estamos parados esté acelerando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí que tenga sus motorcitos. Motorcito acá, motorcito acá. Imaginen que es un motorcito que echa fuego, ¿no? Y que está empujando la nave. De tal manera que la nave acelere y nosotros sentamos una fuerza que nos empuja hacia ella, ¿no? Una fuerza de igual magnitud que el peso que tendríamos en X planeta, por decir algo. Lo que nos dice este principio es que no podemos distinguir entre algo que se debe a una aceleración y algo que se debe a una interacción entre los cuerpos. Y eso tiene implicaciones filosóficas bastante profundas, porque entonces podemos preguntarnos, ¿cómo sabemos que todas las fuerzas que conocemos se deben a una interacción física y no nada más a una cierta aceleración en el espacio? ¿Cómo podemos saber que lo que experimentamos de acuerdo a lo que pensamos que son interacciones gravitatorias entre cuerpos celestes se deben en cambio a que están acelerando unos respecto a los otros, ¿no?
o en general a que están teniendo cierta aceleración en el sistema en el que están viviendo. Esos conceptos y más son de los que se estudian en me parece que es la teoría de la gravitación y un poco en lo que es el campo de la cosmología. Pero bueno, ahorita ya ya acabó el tiempo. Nos vemos el próximo viernes. En principio, el miércoles o mañana, no estoy seguro. Bueno, Emiliano les va a dar ahora sí clase de cálculo. Y pues nada, @Toño ya puedes parar de grabar.